Vamos a calcular las sombras de un cono hueco e invertido. Imaginemos este cono circular recto que está según esta posición, tal y como la vemos así, y proyecta las sombras desde un punto, ¿no? Entonces dibujamos el cono en planta y alzado, marcamos la línea de tierra, vamos a coger esta línea horizontal, y dibujamos aquí la posición del cono. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí esta circunferencia. Podemos hacer un cambio de plano si no tenemos ahí una posición frontal. Entonces tenemos aquí la circunferencia y vamos a marcar los ejes para definir rápidamente la posición del centro, intersección de esos dos diámetros, ¿no? Entonces marcamos aquí un diámetro horizontal y marcamos aquí el otro diámetro, de manera que ya tenemos aquí la posición del centro, y así proyectamos también aquí el cono en posición vertical, en la proyección vertical. Bueno, haremos esto un poco más y proyectamos esos puntos del extremo. Entonces tenemos este punto que se va a corresponder con la parte superior del cono, y aquí hacemos una línea horizontal. Entonces ya tenemos aquí el cono invertido. Entonces viene desde este punto hasta este y marcamos aquí esta línea y esta otra. Bueno, pues este es el cono, lo hemos hecho lógicamente distinto a ese, ¿vale? Y como vemos las dos proyecciones, proyección en alzado, un triángulo, en planta una circunferencia. Marcamos el distintivo aquí para la línea de tierra, y ahora vamos a hacer un punto de luz, por ejemplo, que esté aquí, más alto que la figura. Entonces hacemos aquí una línea en vertical, vamos a acercarnos más para que no nos salga muy lejos, y sobre esta línea va a estar el punto de luz que marcamos, por ejemplo, aquí. Entonces esta misma línea también deberemos marcar aquí la posición del punto de luz en planta. Entonces seguimos bajando esta línea hasta colocar aquí, por ejemplo, la posición del punto de luz, L1, L2. Bueno, una vez que tenemos esto, sabemos que la dirección que alinea el punto de luz y el centro de la circunferencia me va a definir la sombra de la circunferencia sobre el plano horizontal. O sea que será esto. Eso quiere decir que si bajo por aquí una línea vertical, necesariamente esta línea vertical cortará en este punto, y si cojo un radio cualquiera, por ejemplo este, que es paralelo a esto, ya que esta es una vertical, entonces alineando este punto con este puedo obtener ya la circunferencia que corresponde a la sombra de esta. Entonces alineamos estos dos puntos. Y vemos que cae aquí. Bueno, pues la circunferencia tiene este radio. Vale. Con lo cual, si hacemos esta circunferencia, ahí tenemos ya la sombra que proyecta sobre el plano horizontal. Y como la sombra sale de este vértice, al hacer la tangente, pues tenemos que esa será la sombra del cono. Para calcular la tangente, pues puedo hacer una circunferencia entre estas dos, cojo el punto medio y en la intersección de esa circunferencia, vamos a hacerlo, tenemos los puntos de tangencia, ¿no? Entonces cojo aquí
la distancia desde 0 hasta ese punto y cojo aquí el punto medio. Entonces, haciendo la circunferencia que tiene por centro, entonces hago una circunferencia que pasa por este punto y que pasa por este, y tengo ahí ya los dos puntos de tangencia, este punto y este punto. Eso quiere decir que la sombra sale del vértice y llega hasta este punto. Y ahora sigue por ahí la circunferencia y al llegar aquí vuelve otra vez desde este punto hasta el vértice del cono. Y esa será la sombra ya de la figura. Bueno, por último, para calcular, ya que vamos a pensar que el cono es hueco, para calcular realmente dónde queda la sombra que se proyecta aquí adentro, lo mejor es dibujar una nueva proyección. Una proyección del cono, un cambio de plano o vista auxiliar, como prefiramos llamarle. Entonces, si hacemos una paralela a esta, a cualquier distancia, tendremos entonces ya una vista más favorable para obtener las sombras. Entonces dibujo aquí el cambio de plano, nueva línea de tierra, nueva posición del cono. Ahora tenemos que este es el nuevo plano vertical, lo proyectamos de una forma más favorable, porque así veremos en verdadera forma el alzado y la dirección del rayo de sombra, rayo de luz que provoca esa sombra. Entonces hacemos lo ortogonal, hacemos aquí. Recordamos que tenemos esta línea y proyectamos aquí este punto y proyectamos aquí este punto. Vale. Y proyectamos también la posición del punto de luz. Bueno, pues el punto de luz tendrá lógicamente la misma altura desde aquí hasta aquí. Si no nos cabe aquí, bueno, nos cabe. Si no, bajábamos la línea de tierra y ya está. Bueno, pues ahí tenemos ya la posición del punto de luz. Y ahora cogiendo aquí la altura del cono, vimos que venía por aquí, cogemos la altura del cono, que es esta, la colocamos aquí y aquí hacemos una horizontal. Bueno, vamos a hacerlo con la escuadra. Y tenemos ya el cono en el alzado. Bueno, pues ya tenemos una forma más fácil de verlo, porque como el rayo vimos que estaba alineado con este punto y tenía su proyección aquí, bueno, pues también podemos proyectar ya este punto y así tenemos el rayo según esa proyección. Entonces, proyectamos la posición del vértice de sombra que cae aquí. No hacía falta hacerlo porque sabemos que en realidad corresponde, a ver, hemos hecho esto, estos tres puntos. Vamos a colocar el cono, que no, el vértice está aquí, no aquí, ni nos fijamos al ponerlo. Entonces, hemos proyectado ese punto, hemos proyectado este, o sea que la posición del cono es esta. Entonces, al traer este punto aquí, vemos que corta aquí y corta aquí. Eso quiere decir que este será el cono. Desde aquí hasta aquí. Bueno, pues ya lo tenemos ahí en el alzado. Y ahora tenemos que este punto proyectado aquí, estos tres puntos, el punto de luz, L, voy a poner 3, alineado con el centro de la circunferencia, debe quedar también colineal con este. Bueno, pues aquí vemos que si tenemos este punto, lo unimos con este, aquí tenemos un punto. Vale. Y lo mismo al unir este punto con este, tendremos aquí otro punto
Bueno, pues este es el punto que va a separar la luz de la sombra, ¿no? Porque vemos que efectivamente aquí es cuando empieza la circunferencia, ¿no? Podemos entonces también ahora alinear este punto con este y ver hasta dónde va a llegar la sombra por dentro, y viene por aquí hasta este punto. Eso quiere decir que si bajamos este punto, ahí tenemos ya la posición de la vertical por ese punto que define el extremo de la curva que pasará por este punto. O sea que la sombra de este punto, del punto A sub 3, pues será este, A sub S. Bueno, eso quiere decir que eso es lo que separa la luz de la sombra, y ya lo podemos marcar. Por dentro será todo esto, así, todo este tramo. Vale. Bueno, y ahora tenemos que a partir de este punto es donde realmente vamos a tener por aquí detrás la posición de, o sea, si subimos este punto, la separación por detrás de la luz y la sombra. Entonces hacemos aquí una vertical por este punto. A ver que se nos mueve el papel. Haciendo una vertical, pues corta en este punto. Bueno, eso quiere decir que esa será la separación de luz y sombra hasta este vértice. Bueno, o sea que según esta vista cae aquí, pero si lo proyectamos según esta vista, pues vemos que cae exactamente aquí. Y por tanto aquí la sombra será esta. Y por detrás llegará hasta este punto, hasta este de aquí, prácticamente en el extremo. Bueno, pues esa será la sombra propia del objeto. Y por último vamos a ver cuál será la sombra de un punto cualquiera, ¿no? Entonces, si por ejemplo tenemos aquí un punto cualquiera, el plano que viene por aquí de luz corta a una generatriz que en principio queda indefinida, ¿no? Pero si sabemos que la sombra por dentro va a ser esto, por lo tanto basta con que hagamos una generatriz cualquiera para obtener, por ejemplo, el punto S, su 3. Si lo alineamos con V, con este vértice V, su 3, vemos que esta generatriz corta en este punto P sub 3. Bueno, ¿y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que la línea que va de P sub 3 a V sub 3, bajamos la línea que viene a P sub 3 mediante una vertical, puede ser esta o puede ser esta, y viene hasta V sub 3. Y esa línea es tal que define un punto de la sombra. Entonces en esa generatriz que marcamos este punto de sombra, bajo por aquí una paralela al eje del cono, y tenemos que este es el punto y este es el punto. Por lo tanto la curva pasa por esos dos puntos. Cualquier otro punto que hagamos de aquí lo podemos bajar aquí por el mismo método, con lo cual ya queda perfectamente definida la sombra que viene por estos puntos, entra tangente a esta línea y pasa por este vértice. Una figura parecida a una parábola, aunque no es una parábola, ¿vale?
Bueno, pues ahí la tenemos. Bueno, ¿y por qué no es una parábola? Porque para que fuera una parábola tendría que ser una sección paralela a la generatriz, pero vemos que es un corte de manera que sale de este punto, es un corte secante, ¿no? Vale. O sea, es un corte secante que pasa por estos dos puntos, ¿no? Bueno, entonces marcamos ahí la diferenciación de luz y sombra. Aquí por el interior, todo esto es lo que quedaría en el interior sombreado, y la proyección de esa sombra será esta. Bueno, y si ahora proyectamos estos puntos, también los podemos proyectar la generatriz que acabamos de hacer, la que va de P3 a V3. Entonces P3 es este punto aquí, P1. Entonces podríamos también proyectar aquí P1 con una vertical, hacer la generatriz que va hasta V1, ¿vale? Y proyectar el punto de sombra que vendría sobre una vertical por aquí, ¿vale? Obteniendo ya ahí en el interior la posición de este punto, y luego el que está sobre la horizontal, que corresponde a su correspondiente simétrico respecto a este eje de simetría, ¿vale? Entonces proyectamos este punto y sobre la horizontal cae este otro, con lo cual por esos dos puntos pasa la curva que sale de este punto que tenemos aquí y sale de este punto que tenemos aquí. Pasa por estos dos puntos, y ahora proyectando este punto también podemos hacer la generatriz que viene de aquí a aquí y unir este punto con el vértice y proyectar el vértice mediante una horizontal hasta que corte realmente en este punto. No es el extremo, ¿no? Bueno, eso quiere decir que esa será la curva. Entonces recordamos desde este punto hasta el vértice y cae sobre esa línea, y aquí tenemos entonces ya esta curva interior que vendrá por aquí, y esa curva es la que define en el interior toda esta zona de sombra, ¿vale? Entonces recordamos que esto está aquí sobre esta línea que viene de aquí al vértice, ¿no? Y esa será la zona interna de sombra, ¿vale? Bueno, por último, la parte externa de sombra, decíamos que llegaba desde este punto hasta el punto este, ¿no? Hasta estos puntos de aquí. Vale, pues desde este punto, que es donde empezaba aquí la sombra, hacia adentro, hacia aquí, es la zona de sombra. Entonces ya la marcamos con sombra, cogemos un lápiz y le damos ahí un tono, y esa es la separación de luz y sombra. Todo esto. Vamos a hacerlo mejor así. Bueno, como es un cono, podríamos marcar ahí algunas zonas de más oscuridad para hacer el efecto de la curvatura. Bueno, mientras que aquí abajo tenemos que la sombra es esta, ya que es el hueco, deja ahí esa curva proyectada sobre la superficie cónica. Vale. Esa será la sombra que proyecta en el interior. Y en la parte externa sale de aquí una línea recta, por debajo pasa hasta el vértice, ya no lo vamos a hacer por detrás, y todo esto es lo que quedaría en sombra por fuera. Ya no vamos a completar la circunferencia, sino que lo dejamos indicado así. Las tangentes hasta ese punto que calculamos, y aquí tendríamos ya la sombra del cono por aquí. Bueno, y como esto es una circunferencia, y la circunferencia es tal que el cono corta aquí según esta dirección, si nos fijamos esta vertical, al traer por aquí esta línea, pues esto debe subir, ¿no?, según la dirección de la vertical. O sea que viene por aquí, ¿no?, y ahora corta aquí y por tanto va a subir. Pero bueno, ya
nos conformamos con hacer la proyección en planta, ¿no? Y ya no es necesario hacer la del alzado, pero solo pensar esto, cuando hacemos la sombra de una recta que viene por aquí, considerando pues la recta que va a corresponder a este punto, ¿no? Entonces el rayo de luz, por ejemplo, viene por aquí, ¿no? Y ahora cae exactamente aquí. Como vemos, excede y pasa al segundo cuadrante, ¿no? Si realmente pudiera pasar, ¿no? Entonces, si nos fijamos, esto, en este caso, vendría por aquí y a partir de aquí entonces deberemos levantar una vertical, ¿no? Vale. Entonces, si hacemos la posición, por eso ya no conviene hacerlo, cogemos esta altura H, la colocamos aquí y colocamos la posición exacta de la sombra que viene hasta aquí, que es esta. Al levantar aquí una vertical, ya que esto si lo giramos y levantamos aquí una vertical, cae aquí, ¿vale? Entonces eso quiere decir que el punto que estaba aquí, que es el que tenemos aquí, ahora pasa a estar aquí, ¿vale? Y por lo tanto, si aquí tenemos una circunferencia así, pues la circunferencia saldrá de estos dos puntos y hará esto así, ¿vale? O sea que esa será la sombra, ¿no? En vez de esta. Pero bueno, para no llenar más de líneas esto, pues lo dejamos así. Por último, sombreamos también aquí esto. Entonces va desde esa línea, desde esa generatriz, viene por aquí y marcamos, entonces ya hay la sombra del cono a partir de esta zona de generatriz, igual que aquí también marcamos esto más oscuro y vamos fundiendo hacia los bordes. Bueno, pues esa sería ya la sombra propia del objeto, la sombra autoarrojada propia interna de la superficie. La tenemos aquí, en esa curva parecida a una parábola, la separación aquí de luz y sombra, el cono aquí en sombra, y también habría que hacerlo por detrás, y aquí la zona que proyecta sobre el suelo, que no vamos a completar, ¿no? Entonces decía que si nos fijamos por aquí detrás, pues viene desde este punto, que es la proyección de este, y desde este punto, que es esto de aquí, y tenemos entonces esta curva, no sé si antes la pusimos aquí, es prácticamente en el extremo, esta curva que viene por aquí pasaba por este punto, pasaba por este punto, y ahora teníamos aquí este punto. Con lo cual esta sería la zona interna de sombra, desde la curva hacia adentro, hasta el otro lado por aquí, ¿vale? Que será en realidad la proyección de esta curva ahí en el alzado. Y ahora sí que ya lo tenemos completo, ¿no? Marcamos aquí bien el contorno de la figura. Bueno, pues gracias a la proyección en esta vista pudimos ver cómo esta curva se proyectaba según una línea recta que venía desde este punto hasta este, ¿no? O sea que esta sería la zona interna de sombra, ¿no? Que proyectada aquí es el fragmento entre la curva hasta el final y volviendo por detrás, ¿no? Vale, o sea que tenemos la sombra interna de la figura y la sombra interna de la figura y la sombra externa aquí, ¿vale? Con lo cual ya quedaría completo el ejercicio, ¿no? Sombra de un cono hueco, de manera que el cono pues está en esta posición invertida, ¿no? Así.